Efesios capítulo 4, del verso 10 al 14. Efesios 4. Solo voy a buscar la otra versión solo para comparar, ¿no? Para ver si estamos bien. Efesios 4, del 10 al 14. Estamos bien. Dice la palabra: el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos, para poder llenarlo todo. ¿Quién es ese? La presencia de Dios en nuestra vida, el Espíritu Santo. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Cómo usted cree que se forman todos estos que están hablando del texto? Porque Dios los iluminó, porque un día sintieron inspiración de Dios, sintieron una iluminación, una revelación de que tú vas a ser maestro, de que tú vas a ser apóstol, de que tú vas a ser pastor, de que tú vas a ser profeta. Ellos tuvieron que ser capacitados con la palabra de Dios. Porque ¿cómo vas a profetizar si no conoces de la palabra? Porque el que profetiza lo hace en base al conocimiento de la palabra de Dios. No es que te va... El profeta, ojo, el profeta no es un vidente, no es un adivino. Muchos lo tienen como el adivino, como el vidente. Ese no es el profeta. El profeta es aquel que usa la palabra de Dios para dirigir tu futuro conforme a lo que está escrito, para que tomes decisiones en base a lo que está escrito en la palabra de Dios. No hay nuevas palabras, no hay nuevas profecías. El profeta se toma de eso. ¿Y si no conoce la palabra? Juan el Bautista, y me encanta porque estoy estudiando Juan el Bautista con Casa de Vida. Él tenía que conocer el libro de Isaías para decir, ¿sabes qué? Va a venir un Cristo, va a venir un Cordero que va a ir al matadero y que va a darse por el pecado de todos. Pero si Juan el Bautista no conoce la palabra, ¿cómo va a profetizar de que va a venir aquel el cual él estaba enderezando el camino? Porque él dice, él decía, hablaba de que él preparaba el camino para uno que es mayor a mí y que es antes de mí, porque él conocía de que el Cristo ya estaba aquí. Él ya sabía que él era el Cristo. Juan el Bautista, para Juan el Bautista Jesús era el Cordero de Dios. Cada vez que él lo veía, él le decía el Cordero de Dios, porque él ya sabía que él era la solución para el pecado que el mundo lo agobiaba. Dice la palabra que de ahí Juan el Bautista lo dio a Andrés, los primeros discípulos de Jesús, ¿no? A Andrés, y la palabra no dice directamente que es Juan, pero por pistas sacamos que es Juan. Fueron los primeros en seguirlo. ¿Y qué le decía a Juan el Bautista? Este es el Cordero de Dios, Él es el Mesías. Andrés, si usted no conoce el texto, se encuentra en el primer capítulo de Juan. Andrés fue el primero en hablarle a Cristo, a Pedro, aquel apóstol valiente. Y él que le dijo, hemos encontrado al Mesías. Muchos creen que fue Pedro el primero en decir que tú eres el Cristo. Muchos hablan de ese texto. Pero Andrés fue el primero en decir, el apóstol Andrés, porque Andrés fue el apóstol también, el discípulo, fue el primero en decir que Jesús era el Mesías, porque se lo enseñó Juan el Bautista. He encontrado al Mesías, ¿no? ¿Qué estaba haciendo Andrés? La labor evangelística, llevando a alguien a Cristo, ¿ok? Pero ¿cómo lo llevó? Tenía que ser formado. Dice la palabra que él era discípulo de Juan, instruido en la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Dónde me quedé? Ya. Dice, pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, ¿no? Es decir, hermanos,
Esta es una labor de todos. Esta es una labor de unidad y de unanimidad. Si nos proponemos realmente a sacar adelante nuestros dones y talentos, estamos aquí para edificarnos. Estamos aquí para madurar todos en grupo. Pero necesitamos que en su corazón tenga la disposición de crecer, de dejar la simpleza. ¿Ok? A la medida, dice, a la condición de un hombre maduro, a la medida, estoy leyendo Efesios del 10 al 14 por si acaso, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos, ¿qué cosa, hermanos? Niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. ¿Cómo empecé el texto? El simple todo lo cree, el texto principal, más el prudente mira bien sus pasos. Aquí está hablando el texto de Efesios de que el niño es sacudido por las olas y llevado de aquí para allá por todo viento de doctrina. Por la astucia de hombres, ¿no? Porque hay hombres que saben hablar muy bien. Más aún hoy en día que tenemos tantas personas dando discursos, políticas. ¿Cuántos de ustedes ya no tienen su favorito, no? Pero depende cómo les haya hablado, depende de lo que les haya prometido, depende su oratoria, ¿no? Depende su discurso, su campaña. Dice, por la astucia de los hombres y por las artimañas engañosas del error. Bien, hermanos, quiero finalizar con unos consejos para el simple. Amén. Primer consejo, ore a Dios por sabiduría. Tenemos el deseo de aprender, pero bíblicamente debemos orar por sabiduría, por conocimiento, para que realmente seamos dirigidos en la correcta palabra de Dios. Vea lo que dice Santiago 1.5. Santiago 1.5 dice lo siguiente: pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero ¿cuál es el problema del cristiano? Que ni se da cuenta que le falta sabiduría. Aquí dice, si alguno de vosotros ve que le falta sabiduría, muchas veces estamos enfrascados en lo de nosotros y no nos damos cuenta que nos falta. O muchas veces no sabemos un texto o un capítulo y creemos que hasta ahí llegó el conocimiento. Si usted supiera tantas cosas que aprende del mismo texto cada vez que lo lee, usted se va a quedar maravillado, porque el texto es espiritual. Por eso hay muchos abogados, muchos doctos, pero en jurisprudencia, en leyes, que tienen la Biblia, pero no la entienden, porque la Biblia se discierne espiritualmente. La palabra de Dios se explica espiritualmente. Entonces, ore por sabiduría, lo primero. Segundo, lea la palabra, pidió sabiduría, Dios le va a dar la palabra que necesita. Lea y estudie la palabra de Dios. Un texto muy conocido, Salmos 119, versículo 105, lámparas a mis pies tu palabra y luz para mi camino. ¿Ok? Sin miedo a lo que ésta le puede revelar. Porque hay otro texto que dice que muchos hombres no van a la luz para que sus obras que están hechas en oscuridad no sean reprendidas. No tenga miedo de lo que la palabra de Dios le confronte. Usted solo pide a Dios sabiduría. ¿Cómo salir de eso que me está confrontando? ¿Cuál es la decisión correcta que debo tomar para salir de mi problema? Dice, sin miedo a lo que ésta le puede revelar y confiando que Dios le puede ayudar a entender y siendo consciente de que todos tenemos dones especiales que Dios nos da. Vea lo que dice 1 Corintios 12:7. En 1 Corintios 12:7 vemos, pero a cada uno, y ojo con esta palabra, a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Todos nosotros tenemos, así sea, un don. Y usted debe pedir a Dios sabiduría para buscarlo.
y sea direccionado por medio de la palabra de Dios. Y tercero, con esto finalizo. Espere grandes cosas de parte de Dios, pero también espere una gran responsabilidad. Póngase sobre sus pies, iglesia. Vamos a orar. Cierre sus ojos, por favor. Si los músicos van a tocar, que sea una música muy baja, por favor, para que la oración se pueda escuchar. Oremos. Soberano Dios, te agradecemos por tu palabra, Señor, en esta tarde. Reconocemos que muchas veces actuamos por simpleza, Señor. Muchas veces nos apresuramos a decir amén a todo. Muchas veces nos apresuramos a tomar una decisión la cual no fuimos prudentes, Señor, y después nos arrepentimos. Y después no sabemos qué hacer. Mi Dios, ayúdame a capacitarme. Como dice tu palabra, si a alguno da falta de sabiduría, pídala. Y en esta mañana y en esta tarde, Señor, te pedimos por sabiduría. Que en mi corazón, Señor, desaparezca la negligencia. Desaparezca, Señor, la ociosidad. Desaparezca, Señor, el afán que no me deja crecer, que no me deja confiar en ti, que hace que mi fe se debilite y no pueda creer que hay un Cristo sobre las aguas en el cual yo pueda caminar sobre ellas, a pesar de que está la tormenta, a pesar de que está la profundidad del océano. La fe que tengo en ti, mi mirada en ti, Señor, hará que llegue a ti. Oh Señor, hazme prudente, como aquellas vírgenes, Señor, que estuvieron preparadas para tu venida. Oh mi Dios, toca nuestro corazón. Oh mi Dios, perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestra negligencia. Perdona nuestra dureza de corazón, Señor, porque la simpleza es sinónimo de dureza, Señor. Danos ese corazón de carne, ese corazón nuevo, ese corazón que realmente me va a hacer vivir, no a la buena de Dios como dice el mundo, sino confiando plenamente en que usted me va a dirigir en sabiduría, no en lo que salga, no en lo que vaya a pasar, no al azar, Señor, sino con un buen sistema, mi Dios, con una buena preparación para asimismo, mi Dios, capacitar al cuerpo tuyo, mi Dios, al cuerpo de la iglesia. Yo quiero, Señor, que los dones que tienes preparados para mí los actives en el nombre de Jesús en este momento, Señor. En este momento, Señor, yo dispongo mi corazón para que estos dones sean activados, Señor. Reprendo de mi vida las excusas. Reprendo de mi vida toda cosa contraria que me quiera impedir crecer, Señor. Ya no quiero ser un niño. He aquí, yo quiero dar el paso de madurez, Señor. Limpia mi corazón, limpia mi mente, limpia mi voluntad, Señor. Oh Cristo Jesús, por tu sangre hemos sido sanados, por tu sacrificio en la cruz hemos sido prosperados, Señor. Oro por la iglesia, Señor. Oro por el cuerpo de Cristo. Oro para que tu Espíritu Santo los capacite y valoren y escudriñen la palabra de Dios. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso a Dios? Gloria a Dios.